Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre tecnología. Vamos a hablar específicamente de cuál es el impacto de la tecnología o cómo podemos medirlo. ¿Listo? Entonces, iniciamos. La tecnología fue evaluada de una forma que me pareció bastante interesante por Marshall McLuhan. Eso fue a mediados del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Eh, este tipo era más que todo filósofo y del área más de las humanidades, pero fue de las personas que primero empezaron a analizar la tecnología, el cómo generaba los cambios en la sociedad y todo este tipo de cosas. Y pues tiene una frase que dice algo así como que los medios tecnológicos son una extensión del hombre. A eh, esto era algo así como que el hombre podía extenderse por medio de los medios tecnológicos. Por ejemplo, acá vemos un martillo con un clavo. eh, y sabemos que con la mano pues va a ser casi imposible colocar un clavo en algún lugar. Entonces el martillo, que fue una tecnología que apareció, lo que le permitía al hombre era extender su fuerza, aumentar su fuerza para lograr cumplir con un objetivo. En este caso pues colocar un clavo tal vez en una pared o en cualquier otro lado. El microscopio, lo mismo, una extensión de la vista del hombre, le permite ver mucho más de lo que el ojo humano puede percibir, aumentando el tamaño de las cosas para hacerlo visible. El teléfono, la misma situación, acortar distancias en el sentido de que puedes comunicarte con alguien que se encuentra muy distante y es una extensión de la voz en este tipo de situaciones como las planteaba McLuhan. Y, por ejemplo, los vehículos, los automóviles y todos los tipos de medios de transporte, precisamente lo que acortan es la distancia o el tiempo que nos tomaría a nosotros poder llegar de un punto A a un punto B, eh, haciéndolo a pie, ¿sí? Entonces, los automóviles serían una extensión de lo que serían nuestras piernas, por ejemplo, nuestro movimiento, ¿vale? Acelerarlo, hacerlo mucho más rápido y así utilizar menos tiempo y evitar fatiga también. Eh, entonces, esas eran como la base principal de lo que él decía y él planteaba estas preguntas. Él decía, que para evaluar una tecnología podríamos mirar su impacto en qué genera, qué crea o qué posibilita. Entonces, tomando algunos de los ejemplos anteriores, el martillo posibilitaba hacer una fuerza mayor sobre algún objeto que necesitáramos hacerlo, por ejemplo. Eh, preserva o aumenta, volvemos al mismo punto, aumenta nuestra fuerza. ¿Listo? ¿Qué recupera o revaloriza? Podríamos tomar el ejemplo de hoy día, los celulares. Los celulares nos permiten mejorar la calidad de las cosas que hacemos. Lo mismo los computadores, hacer los trabajos en una forma mucho más valiosa, mucho más rápida y con mejor calidad. Entonces, valoriza el trabajo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, ¿qué reemplaza o deja obsoleto? En este momento ya existe, por ejemplo, en algunas partes del mundo, algunos almacenes donde no hay personas en la caja registradora. Simplemente el mismo usuario llega y hace el pago de sus productos por medio de los códigos de barra y todo este tipo de cosas sin tener que hacer una fila en la que alguien sea quien te atienda. Entonces, la tecnología también puede reemplazarnos a nosotros, puede reemplazar personas, ¿listo? Y puede reemplazar, obviamente, tecnologías anteriores, objetos, aparatos, en fin. Ahora bien, existen varias formas de impactar, que es como el centro de este video, de lo que queremos ver en este video. Existen muchas formas de impactar y pues McLuhan las tradujo en algunas categorías. Entonces vamos a mirarlas. El impacto práctico es el primero de ellos. Entonces debemos preguntarnos la tecnología que estamos evaluando, para qué sirve,
que permite hacer y que sin ella no se podría hacer, ¿sí? ¿Qué facilita? Entonces, por ejemplo, podemos saber cuál es el comportamiento del clima, por ejemplo, utilizando algunos aparatos que nos permiten medir el viento, medir la humedad, medir muchas cosas de nuestro ambiente para saber cómo se va a comportar el clima. Sin estos ya sabemos entonces para qué sirven. Ahora, sin estos aparatos, ¿sería posible hacer esos cálculos? No, no sería posible. Tal vez de pronto por experiencia se podría decir, tal vez mañana llueve, tal vez mañana no llueve, hace sol, en fin, pero no sería algo certero. En cambio, con estos aparatos sí se puede dar con certeza un pronóstico del clima, por ejemplo. ¿Y qué facilita? Pues facilita muchas cosas. Saber cómo va a estar el clima nos permite poder agendar de pronto alguna actividad, nos permite saber si va a ser posible hacer algún tipo de trabajo o no hacerlo. Entonces, esas son las cosas que facilitaría este ejemplo que les doy. Ahora, en cuanto a lo que es el impacto simbólico, como lo llamó McLuhan, es qué simboliza o qué representa, qué connota, qué quiere decir, o sea, qué trae consigo el que esa tecnología exista. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas podemos hablar, por ejemplo, de lo que es la tecnología del iPhone, por ejemplo, que no solo es un aparato que permite comunicar a la gente ese celular inteligente, ese teléfono inteligente, sino que además representa estatus. Normalmente el iPhone es visto como un símbolo de estatus. Entonces ahí podemos ver también en el sentido simbólico qué tipo de cosas son las que va a generar una tecnología. No es lo mismo tener un vehículo, digamos un Chevrolet, un Renault, no sé, cualquiera de estas marcas de vehículos típicas que vemos en la calle, a decir que se tiene un Mercedes-Benz o que se tiene un BMW o un Rolls-Royce o, bueno, en fin, un Porsche, alguna marca fina. Eso también podríamos verlo como que representa mayor estatus, ¿sí? Otro tipo de impacto simbólico puede ser en cuanto a la seguridad, en cuanto a cómo te sientes tú de tranquilo para hacer algo o porque esta tecnología te permite hacer algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tecnología de las cámaras de seguridad trae consigo, además de que obviamente sirve para grabar, para ver quién está en un sitio, etcétera, pues obviamente genera una tranquilidad. Entonces, eso sería lo que representa tranquilidad para quien utiliza esos dispositivos. ¿Listo? Entonces ahora vemos lo que es el impacto tecnológico, que es ya más específico a lo que hace y todo esto. Entonces, ¿qué objetos o saberes técnicos que preexisten lo hace posible? Entonces aquí vamos a el conocimiento del hombre que permite que se genere esa tecnología. Entonces, eh, la energía eléctrica, por ejemplo, es un conocimiento que ya existía y se utiliza ese conocimiento para emplear la energía eléctrica en muchísimos dispositivos, desde una simple lámpara hasta, por ejemplo, hoy día cualquier aparato que sea eléctrico y se le aplica este tipo de conocimientos, de técnicas, de procesos que ya hemos hablado en otros videos. ¿Listo? ¿Qué reemplaza o deja obsoleto? Pues cada vez que sale un nuevo celular, por ejemplo, deja obsoleto uno anterior o un sistema operativo. Cuando hablamos, por ejemplo, del Windows en los computadores, eh, no podemos decir que hoy día sea factible utilizar al 100%, digamos, un sistema operativo como Windows XP, por ejemplo, que ya salió del mercado hace mucho tiempo. Hoy día tenemos Windows 10, ya incluso Windows 7 salió del mercado, o por lo menos del soporte que brinda la compañía que lo creó. El 8 ya está cerca al mismo tema. Entonces vemos que el nuevo Windows ya deja obsoleto el anterior. Un nuevo computador deja obsoleto la versión anterior. Y así con todas las cosas.
El vehículo modelo 2021 deja obsoleto el de 2020 o lo deja rezagado por lo menos. ¿Listo? Que se pueda seguir utilizando, sí, pero ya no va a ser lo último, no va a ser de punta, no va a ser la última versión y por eso las nuevas versiones siempre traen innovaciones, cosas diferentes que se supone deben mejorar a las anteriores. Em, ¿Qué disminuye o hace menos probable? Volvemos nuevamente, por ejemplo, con el tema de las cámaras de seguridad. Al crearse las cámaras para seguridad y todos esos circuitos cerrados de televisión que permiten tener seguridad, pues disminuye obviamente la inseguridad. Disminuye la probabilidad de que en un sitio ingresen ladrones, por ejemplo, y se lleven cosas. Em, no significa esto que no vaya a suceder, pero sí por lo menos brinda un nivel de seguridad mayor y adicional a eso, la posibilidad de que si alguien finalmente entra y roba, pues pueden identificarlo y colocar las denuncias y todo ese tipo de cosas con algún tipo de pruebas. ¿Qué recupera o revaloriza? Ya lo hablamos en la pantalla anterior acerca de, por ejemplo, si antes se botaban los residuos de alimentos, por ejemplo. Hoy día hay tecnologías que permiten que esos residuos se puedan utilizar para producir incluso combustible. Por ejemplo, la cáscara de la papa se utiliza en algunas máquinas o mejor en algunos procesos tecnológicos que permiten obtener de ahí eh, algún tipo de combustible, ¿sí? Entonces, recupera ciertos materiales que antes no eran útiles. El reciclaje de plástico, por ejemplo, en algún momento no se hacía. Cuando empieza a hacerse el reciclaje, se empiezan a producir nuevos objetos, nuevos productos con, por ejemplo, botellas que la gente descarta, que la gente bota, ¿sí? Y finalmente, ¿qué obstáculos al desarrollo de otras tecnologías elimina? Cuando aparece una nueva tecnología, genera eh, que se eliminen obstáculos. Por ejemplo, en el cine, con todo el tema de los efectos especiales para que se vean, digamos, por ejemplo, en películas como Star Wars, como películas de dinosaurios y ese tipo de cosas que obviamente en esta época todavía no existen las naves al estilo Star Wars o que ya no tenemos dinosaurios en la Tierra, se crean programas para producir los efectos de esa película. Entonces, al crear esa tecnología nueva, que es el software, el programa que crean para hacer la animación, entonces se rompen esos obstáculos de que no se podían hacer antes, o por lo menos no de una forma tan ideal, esas películas de ciencia ficción. Y ya con estos software, pues se puede lograr. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro punto que es el impacto ambiental, muy importante y muy tenido en cuenta por estos días y me imagino que durante los próximos años va a ser lo que más se tenga en cuenta para la producción de tecnología y es qué recursos puede aumentar, disminuir o reemplazar. Por ejemplo, la tecnología de los combustibles fósiles, o sea, los que se obtienen del petróleo, sabemos que es muy contaminante para el ambiente. Entonces, al crearse, por ejemplo, los vehículos eléctricos, se sabe que estos vehículos no van a generar emisiones de gases contaminantes al ambiente y van a ayudar a que el clima, el ambiente en general, mejore muchísimo. ¿Listo? Se deje de contaminar tanto. Entonces, ahí sería uno de los puntos. ¿Qué residuos o emanaciones produce? Volvemos al mismo tema. El combustible normal que conocemos hoy día genera gases que son negativos para el ambiente. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Si lo que se produce nuevo genera ese tipo de contaminación a nuestro ambiente. ¿Y cuál es el efecto sobre la vida animal y vegetal? Por ejemplo, un derrame de petróleo en un río puede causar la muerte eh, de muchísimos animales, de muchísimos peces y de muchísimas plantas que conviven en ese ecosistema marino o fluvial en este caso, porque estamos hablando de un río. ¿Sí? El impacto ético, también bastante tenido en cuenta hoy día.
¿Qué necesidad humana básica permite satisfacer mejor? Entonces vemos si hay alguna necesidad que ese producto o ese servicio que se crea, esa tecnología que generamos, puede crear una mejor forma de vivir porque satisface alguna necesidad de los seres humanos. ¿Qué deseos genera o potencia? Entonces, si la tecnología genera algo positivo en la forma de ser de las personas, entonces va a ser ideal. Por ejemplo, la creación de música es algo que normalmente va a generar bienestar en las personas, tranquilidad, relajamiento, alegría, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí vemos el impacto ético de la creación de la música. ¿Listo? Como tecnología, que también lo es. Daños reversibles o irreversibles. Lo que les decía hace un momento acerca del petróleo. Cuando el petróleo se extrae y se crean todos estos componentes, todos estos derivados, mejor, pues esas cosas normalmente contaminan. Entonces, son esos daños de esa contaminación que crean, reversibles o no. O sea, si se puede arreglar o si no se puede arreglar la situación que genera este tipo de tecnologías. Y qué alternativas más beneficiosas existen, ya lo que pone es en duda de si esa tecnología sirve o no sirve, porque pueda que exista otra que haga mejor la tarea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al impacto ético. Vamos ahora con el último, impacto epistemológico, una palabra bastante larga, pero esto lo que tiene que ver es qué conocimientos previos cuestiona y qué nuevos campos de conocimiento abre o potencia. Entonces, cuando se crea un nuevo procedimiento médico para solucionar, por ejemplo, que le quiten a una persona un tumor o una cura contra alguna enfermedad, por ejemplo, digamos que aparezca la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, entonces, ¿qué nuevo campo de conocimiento abre esto? Esto abre un espacio para que se investiguen de otra forma los virus, para que se investigue cómo curar un virus de una forma diferente, en fin, todo este tipo de situaciones que se pueden presentar. ¿Y cuáles son los conocimientos previos que cuestiona? Quiere decir eso como qué cosas que se creían antes ya no funcionan de esa manera. ¿Listo? Entonces, puede que antes se tomaba una medicina para curar una enfermedad, pero resulta que esa medicina tenía otros efectos en las personas que al fin de cuentas terminaban siendo negativos y entonces se crea una nueva medicina que elimina esta anterior porque ya no genera esos efectos negativos con el tiempo. ¿Listo? Entonces ahí va esa parte. ¿Vale? Esto era entonces lo que quería mostrarles en cuanto a lo que es el impacto de la tecnología, un enfoque que generó McLuhan, como les dije, a mitad del siglo XX y pues nada, si les gustó el video, por favor, un like ahí abajito, seguir el canal, voy a seguir publicando información sobre lo que tiene que ver con tecnología y con todo lo que es los softwares que se utilizan en nuestros equipos hoy día, tutoriales, conceptos, etcétera. Entonces, ya saben, like y suscribirse. Chao, chao.